Buenas tardes a toda la audiencia. Este es un programa más de su Centro de Desarrollo en Democracia. Como ustedes saben, el Instituto de la Fundación Desarrollo en Democracia está lanzando este proyecto de hacer podcast cada semana sobre realidades de América Latina y especialmente realidades que consolidan transiciones democráticas. Hoy nos cabe el gusto de estar conversando sobre el tema de la transición en Guatemala y por eso nos han invitado a dos guatemaltecos para participar. Me presento, mi nombre es Frank Larue, soy miembro del Instituto Demos de Guatemala y por consiguiente de la misión de observación electoral, la MOE-GT. Y nos acompaña a Haroldo Sánchez, a quien le pediré que se presente. Muchas gracias, qué gusto estar acá. Un saludos a todos y a todas esas audiencias que nos están escuchando y un agradecimiento por voltear su mirada hacia Guatemala, la situación que estamos viviendo. Pues mi nombre es Haroldo Sánchez, yo soy el miembro del colectivo No Nos Callarán, también de la red Rompe el Miedo y actualmente soy el director del medio digital Factor 4. Gracias, Haroldo. Para quienes se están sintonizando de varias partes de América Latina, quisiéramos explicarles primero que Guatemala ha tenido un deterioro progresivo de su democracia y de su institucionalidad. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero se ha sentido más efectivamente en los últimos tres gobiernos. El gobierno de Otto Pérez, quien de hecho cayó por corrupción junto con su vicepresidenta Roxana Valdetti, el gobierno de Jimmy Morales, que fue el que decidió expulsar a la CICIG, y ahora más recientemente el gobierno de Alejandro Yamatei, que es el que está en el poder durante este proceso electoral que terminó en segunda vuelta este domingo pasado de agosto. Y nosotros creemos que el deterioro se dio porque hay una consolidación corporativa. Digamos, Guatemala es un país autoritario, corporativo, no hay una familia que domine, como en el caso de Nicaragua, de Somoza Murillo, de Ortega Murillo. No hay una consolidación de un solo presidente como Bukele en El Salvador. En el caso de Guatemala, se fue consolidando un pacto entre gente que ha gozado de impunidad, que ha dominado el sector justicia, que domina la economía, que impone un modelo económico y un modelo que es excluyente y que ignora los problemas sociales de la población, la extrema pobreza, que en Guatemala se da mucho, la desnutrición crónica infantil. Nosotros tenemos 48.9% de niños con desnutrición crónica infantil de 0 a 5 años, casi la mitad de la población creciendo en esas condiciones, y un sinnúmero de problemas que se dan en el país a raíz de esta élite económica que no permite la modernización, incluyendo la ausencia, por ejemplo, de una ley de aguas que regule la protección de los ríos, los lagos y los mares territoriales. Entonces, en este contexto, lejos de democratizar, la esperanza más reciente fue el proceso de paz, donde tuvimos nuestras expectativas, se levantaron en 1996, se empezó a hablar de derechos humanos, se empezó a hablar de derechos de los pueblos indígenas, que representan más de la mitad de la población, se empezó a hablar de derechos de la mujer, se empezó a hablar de la inclusión y la no exclusión y no discriminación de nadie. Había un acuerdo socioeconómico con ciertas bases fundamentales. Pero lejos de haber mantenido ese ritmo que se había logrado con el proceso de paz, esta élite, en pacto con los políticos corruptos, con militares y más recientemente con miembros del crimen organizado, empezaron a deteriorar el sistema de justicia al extremo de que entraron en conflicto con las investigaciones de CICIG, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que era un órgano de Naciones Unidas para apoyar la justicia guatemalteca y que se había solicitado por parte del Estado después de los acuerdos de paz. Y dado uno de los acuerdos, el acuerdo de derechos humanos que hablaba de erradicar la impunidad.
Sin embargo, estos regresaron a la ofensiva, estos cuerpos ilegales y la extrema derecha, para expulsar en connivencia con el presidente Jimmy Morales a la CICIG. Desde la expulsión de CICIG en el gobierno pasado, todo se vino en deterioro progresivo, pasando ahora a este gobierno. Y en este gobierno nosotros observamos cómo efectivamente empezó por comprar votos. Este fue un presidente que tuvo 13% nada más del voto en su primera vuelta y sin embargo gana la segunda vuelta por las influencias de esta élite que lo apoyaron. Y entonces este presidente empieza a comprar votos en el Congreso, a tener una mayoría absoluta de bancada, pero a través de el voto comprado. Con ese control del Congreso lograron controlar la Corte Suprema de Justicia. Esta no la eligen y se prolongó la actual Corte Suprema, que ya ilegalmente se ha prolongado más de 4 años. Esto no existe en la Constitución. Y a través de este control del Congreso y de la Corte y de otros entes han logrado controlar la misma Corte de Constitucionalidad y otros órganos de Estado, especialmente el Ministerio Público y la Fiscal General. La fiscal general, que es una aliada personal del presidente Yamatei y de este pacto de corruptos que le llamamos nosotros a esta alianza de impunidad de la élite, empezó a atacar primero a los operadores de justicia honrados y honestos, que los hay, y muchos fiscales han salido al exilio y hay varios fiscales detenidos en forma absolutamente injustificada, atacando a jueces y jueces han tenido que salir, especialmente los que han llevado dignamente los casos contra la corrupción o casos por delitos de lesa humanidad durante el pasado violento de nuestro país. Y hoy enderezan ese sistema de justicia para intimidar en el proceso electoral. Y con esto, Haroldo, te pregunto y lo paso a ti, ¿cómo podrías tú describir a quienes nos escuchan el proceso electoral desde la convocatoria a las elecciones y las primeras iniciativas que se tomaron de quienes eran oposición? Bueno, efectivamente hay que hacer un poco de historia reciente, ¿verdad? De la convocatoria de elecciones en Guatemala empezó con algunos elementos negativos cuando el Tribunal Supremo Electoral decide eliminar 3 candidaturas. Una de ellas de una mujer indígena, Telma Cabrera, quien hacía binomio con el ex eh, procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. Después a otros 2 partidos más tirados a la derecha, por cuestiones que nunca fueron de totalmente claras. Más parecía que era eliminar posibles aspirantes a llegar al país. Guatemala es una nación que ha sido gobernada por gobiernos de derecha, partidos de derecha. Y se da la primera vuelta con un resultado que nadie esperaba. Por eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Ni las encuestas, ni los analistas políticos, ni los politicólogos, ni la prensa, ni la gente misma pensó o pensamos que quien iba a llegar a la segunda vuelta era el movimiento Semilla que impulsaba la candidatura de Bernardo Arévalo, un hijo de un expresidente que muchos sectores de este país consideran ha sido el mejor presidente de la historia, el doctor Juan José Arévalo, que gobernó en los principios del 1950 y cuyo recuerdo ha perdurado a través del tiempo. Menciono esto porque las élites económicas, políticas, el propio gobierno jamás pensó que esta candidatura de Bernardo Arévalo podía llegar a la segunda vuelta. En Guatemala tenemos como una tradición de decir que hay un voto de castigo hacia los gobernantes o ciertos candidatos, pero esto se produce en la segunda vuelta, nunca en la primera. Y hoy se dio el caso que Bernardo resulta como el segundo después de Sandra Torres, una política que esta era su tercera contienda electoral con un partido, la Unión de la Esperanza, Unión Nacional de la Esperanza, UNE, que los últimos
años ha estado vinculada al partido oficial. De hecho, era como la candidata que sí estaba en las encuestas, como que iba a aparecer aparecía entre las preferencias del electorado, y en esas encuestas Bernardo nunca apareció, que esa es como la gran sorpresa, ¿verdad? Él estaba entre el séptimo y octavo lugar de las preferencias, de acuerdo a esas encuestas. Los 4 primeros lugares eran candidatos de partidos de derecha, entre ellos otra mujer, hija del general. Eso te iba a decir que el régimen tenía 3 candidatos Sí, oficiales, digamos, ¿no? sí. Suri Ríos, la hija del general Ríos Montt, Manuel Conde, que también viene de movimientos de derecha y que fue del gobierno de Serrano, y la tercera era Sandra Torres, que la tenían disimulada, pero que también era candidata oficial. O sea, lo que hicieron fue jugar con 3 candidaturas oficiales para enfrentar a los demás. ¿Y cómo te explicas, Haroldo, cómo le explicamos a la población que semía que estaba en ese lugar tan atrás en las encuestas, como tú dices? ¿Qué crees tú que fue lo que los impulsó en el voto popular a llegar al segundo lugar? Bueno, yo creo que estas elecciones en Guatemala dejan una lección para todo el resto de países de América Latina. Siempre hemos dicho que los grandes medios de comunicación son los que influyen, los medios tradicionales, los masivos, influyen en hacia dónde llevar la preferencia electoral. Hoy en Guatemala eso se rompió. Hemos visto más presencia en las redes sociales de todos los candidatos, unos manejando las redes sociales de una mejor manera. Esa es como una pequeña explicación, digamos. La otra, digo yo, son los altos niveles de desempleo, de marginación, de injusticias, de marginación de grandes sectores de la población en aras de favorecer siempre a un sector privado, no solo nacional, sino extranjero, que ha llegado al país para crear minas, productos, digamos, de extracción, no respetan la voluntad de las comunidades, los pueblos indígenas están muy cansados. Yo digo que, y también que Bernardo logró hacer un recorrido por todos los territorios, habló con la gente, fue más cercano y la gente creo que decidió finalmente por una opción que le daba esperanza, que le daba ilusión, que es lo que al final ha sido fundamental, ¿no? Yo le llamo el voto de la dignidad, Sí, porque sí. efectivamente, nadie atacó al partido Semilla antes de la primera vuelta, porque nadie les daba crédito de que podían llegar a estar en la segunda ronda. Y nadie pensó de ellos como verdadera oposición. Sin embargo, se ve que la opinión pública, hubo 2 fenómenos interesantes. Hubo un voto muy alto, fue el más alto por el voto nulo, que implica, en el caso de Guatemala, esto implica un rechazo al sistema, es un voto consciente de rechazo. Y lo segundo es que el primer lugar fue a Sandra y el segundo lugar a Semilla. Como decimos, era un partido hasta ese momento poco conocido, tenía una bancada en el Congreso, pero una bancada solo de 6 miembros. Pero yo creo que Bernardo Arévalo mismo era diputado por estos 4 años. Y me parece a mí que fue también un poco la rectitud y honestidad con la que trabajaron en el Congreso, plantearon las leyes, se opusieron a la corrupción, desafiaron al gobierno y a las estructuras corruptas, que también les valió esa credibilidad. Digamos, ellos, por pequeña que fuera la bancada de 6 miembros, jugaron un papel muy activo, muy importante, denunciar a los corruptos. Y en oposición a eso, este gobierno de Alejandro Yamatei ha sido de los más descarados en la corrupción. No hay proyecto de Estado de absolutamente ningún tipo, hasta el Instituto de Análisis Meteorológico para pronósticos del clima fue saqueado por gente cercana a este gobierno y gente nombrada por ellos. O sea, cualquiera de estas instituciones pasa a ser efectivamente
sufren estos ataques de la corrupción. Y yo sí creo que uno de esos temas es el tema de que efectivamente la gente vio en Semilla una posibilidad, una luz de cambio, digamos, algo antisistema. Tal vez, Haroldo, profundizando un poco más en el tema de la comunicación, es importante mencionar que para esta segunda vuelta se dio una campaña desenfrenada de ataque deshonesto y sucio. Y nosotros creemos que aquí también hay varias lecciones que aprender, como decía Haroldo. Una es que la televisión abierta, que en nuestro país es un monopolio único de Albavisión, del señor Ángel González, esta televisión siempre fue los que marcaron la pauta para las elecciones y hoy claramente ya no. Hoy fueron las redes sociales. Y las redes sociales movidas por los jóvenes, a veces con contenidos interesantes, a veces sin contenidos interesantes, pero en todo caso movida por los jóvenes. Pero aquí pasó un fenómeno importante y es que muchas de las encuestas que mencionó Haroldo, que tenían a Semilla en los últimos lugares, eran encuestas que se publicaban, pero cuyos datos se habían recabado 15 días antes. Y lo que uno debe entender, que con el devenir de las redes sociales, hay una inmediatez de la información. La información corre en cosa de segundos, de horas, o de un día para otro. Ya no puede una encuesta hacerse 15 días antes y publicarse porque para esos 15 días ya cambió el escenario. Y por eso muchas encuestas fallaron, no porque estuvieran mal hechas, sino que partieron de un tiempo diferente al tiempo del momento. Hubo un par de candidatos que no menciono, pero que iban también adelantados en las encuestas, que por una declaración equivocada o por una publicidad mal hecha, cayeron en cosa de 24 horas. Un amigo de la Unión Europea que visitaba me decía la mort subite, la muerte súbita les pasó. Sí. Era de un día para otro una mala declaración, circulaba en TikTok e inmediatamente la opinión pública cambiaba. Esto es una lección para todos nosotros en el tiempo actual, porque las elecciones se definen cada vez más por la gente joven y se definen más en tiempos muy breves. De hecho, una encuesta que le preguntó a la población en qué momento decidió su voto tenía que el 14% de la población había decidido el día que iba a votar y a veces hasta con la papeleta enfrente, viendo los nombres, decidía. O sea, hay un elemento de proximidad en el tiempo que debemos de tomar en cuenta, que yo creo que es una lección. Y no sé, Haroldo, si quisieras comentar las campañas sucias, especialmente de carácter religioso, que se empezaron contra Semilla también. Sí, como digamos, como hemos tratado acá de explicar, Bernardo Arévalo no figuraba en ningún lugar. Aquí se pensaba que iba a haber un continuismo del partido oficial a través de sus otros partidos satélites, y de repente surge esta figura de Bernardo Arévalo con el movimiento Semilla, y lo irónico es que Sandra Torres, que era la otra candidata a la que perdió, esta era su tercera campaña, repito, en las dos primeras, el sector religioso evangélico, a través de los pastores, siempre la acusó de comunista, de hija del diablo, que representaba a Belcebú. O sea, era lo peor era ella. Y esta vez cambió la narrativa. Ahora los pastores presentaba la esperanza del país y que era Bernardo el Belcebú, el enviado del demonio, que era un hijo de Satanás, y a través del púlpito de meterse en la mente, en las acciones de los feligreses, y aquí también ellos son grandes perdedores, porque esta gente que les escuchaba en los templos a los que acuden regularmente los días domingos, terminaron votando por Semilla. Yo lo que digo es de que nosotros aquí en Guatemala le hemos puesto campañas negras, pero lo que son campañas de desinformación, utilizando todas las herramientas que ellos tienen a su disposición
para crear un ambiente negativo en contra de un candidato. Es más, nosotros tenemos aquí un grupo que se llama Fundación contra el Terrorismo, muy Ujú. vinculados al Ministerio Público, que se atrevieron a colocar grandes vallas, pero enormes vallas en las principales áreas de tránsito de esta ciudad, de la capital, donde atacaban a Semilla. Y lo que ha ocurrido es de que se les revirtió, porque lo que lograron fue unanimidad en torno a la figura de Bernardo Arévalo, que representaba la anticorrupción, la esperanza de encontrar un nuevo camino, y creo que toda esta campaña que hemos visto a través de redes sociales, porque incluso contrataron a jóvenes influencers que también buscaban dañar esta candidatura, como hemos visto, al final no ha resultado, Frank. Así es, y yo pienso que efectivamente eh, hay actores, que bueno que lo mencionas, como la Fundación contra el Terrorismo y otros, que son actores de extrema derecha, pero pagados, Ujú. pagados para hacer bulla equivocada, para hacer desinformación. Llegaron al extremo, no se sabe quién exactamente, pero llegaron al extremo de circular en las redes sociales una aparente primera plana del Heraldo de México, del Ujú. periódico, Sí, sí. hablando pestes de Semilla y de Bernardo Arévalo, y era falsa, era una noticia totalmente falsa. Y aquí debemos de recordar otra vez en el tema de la comunicación, Guatemala fue de los países con el más bajo índice de vacunación durante la pandemia del COVID por las campañas de desinformación, en gran parte por la corrupción del gobierno también, en no saber administrar las vacunas, pero también por las campañas. Muchas de estas iglesias fundamentalistas hicieron campaña activa contra las vacunas sin ninguna razón, pero un poco, creo yo, imitando a lo que algunas iglesias seguidoras de Trump en Estados Unidos habían hecho y tratando de mantener esa retórica. Incluso trataron de introducir temas como la ideología de género, que es un atentado a los valores de la población, o mensajes contra la población LGTB, que me parece que no eran primero no eran los temas de debate de la campaña electoral. El tema central de debate de la campaña electoral era cómo frenar, combatir y derrotar la corrupción. Eso es lo que la gente quería. La gente no estaba pensando ni en temas religiosos ni en temas ideológicos. Estaba pensando en cómo rescatar al país, cómo rescatar la institucionalidad del Estado, empezando por la justicia. Ese es el tema. Y esto es lo que yo siento que se me ha ofrecido. El mismo Arévalo lo dijo muchas veces, que se va a respetar la libertad de religión, pero no se le va a imponer nada a nadie. Se le va a respetar las leyes tal y como están, pero se va a rescatar el país contra las mafias que lo tienen controlado en este momento. Y yo creo que este fue una gran señal de esperanza. Y como dices, Haroldo, me parece a mí que es importante reconocer, vimos marchas de jóvenes de iglesias evangélicas que salieron denunciando el papel de sus Sí, iglesias. sí. Se les volteó el fenómeno, salieron diciendo, miren, nosotros queremos un país sin exclusiones. No nos interesa ahora que quieran hablar de limitar los derechos de la mujer o de excluir a la población LGTB. Ese no es el mensaje. Queremos una Guatemala incluyente que sea de bien y de justicia y de bien común para todos, sin exclusiones, especialmente para las grandes mayorías empobrecidas y las grandes mayorías indígenas de nuestro pueblo. Y yo creo que este mensaje tal vez es lo más esperanzador que sale de estas elecciones. ¿Y cómo ves tú, Haroldo, ahora la perspectiva después de la segunda vuelta y que Semilla, pues obviamente triunfó abrumadoramente, digamos, con más de 20%, un 20% de diferencia en el voto, que es incuestionable por nadie. El Tribunal Supremo Electoral reconoció la victoria, todas las misiones de observación internacional y nacional reconocieron la victoria de Arévalo, y sin embargo, un ministerio público que lo sigue atacando. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Qué crees tú que piensan hacer? Bueno, creo que agregando de esa misma noche del domingo, varios presidentes de América Latina, hasta el de España, después el de Estados Unidos, reconocieron la victoria. Yo lo que veo acá es como cuando un animal está herido y trata de
de defenderse y ataca a quien se le acerca, ¿verdad? El Ministerio Público está tratando de judicializar el proceso electoral, busca crear, ca- digamos, llevar a los tribunales, a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a digitalizadores, son miles de digitalizadores que de manera voluntaria participaron. Y me parece, es así como un poco el espejo de Donald Trump cuando salió gritando fraude. Aquí en Guatemala estamos como repitiendo ese mensaje de que hubo fraude cuando es evidente que no y que se trata simplemente de que esta gente no quiere soltar el poder. Como hemos explicado, nadie pensaba que Bernardo Arévalo podía pasar a la segunda vuelta y eso provocó un terremoto a lo interno de todo el pacto de corruptos que están tratando de salvar los muebles, ¿verdad? Es como cuando el barco se hunde, están viendo cómo se salvan, están, yo diría, doblando el brazo, pero ¿sabes qué, Frank? Yo me he puesto a pensar estos días que a lo mejor no nos estamos dando cuenta que lo que pretenden es negociar salidas futuras donde no haya cárcel para muchísimos funcionarios de gobierno, que están tratando de llevar a la desesperación a este país, porque lo más lamentable sería como esos escenarios que podemos ver, que la gente salga a las calles, que haya un enfrentamiento con la policía y que el gobierno decida un estado de sitio y que provoque algo, un caos enorme para buscar negociar su salida, porque muchos de estos funcionarios solo les espera la cárcel, Frank. Entonces, Claro, el claro. peligro está ahí, ¿verdad? El peligro de este animal herido, que es lo que a mí más me preocupa. Yo comparto plenamente contigo esa idea. Me parece interesante además lo que tú planteas como hipótesis, porque que creo que es muy probable que como ya se ven desesperados, primero nunca pensaron que iban a salir, siempre pensaron que iban a lograr imponer sus candidatos. Y hoy que salen, además salen frente a un partido honesto que ha ofrecido romper la corrupción. Entonces le tienen miedo ahora a la justicia que tanto manipularon ellos y que tanto han dañado y alterado. Y hoy lo que quieren es unas garantías de inmunidad y de impunidad, digamos, al salir. Y probablemente todo esto que están haciendo son mecanismos de presión para que el gobierno entrante les ofrezca alguna salida y así poder ellos quedarse con la riqueza que hicieron eh, ilícitamente y legalmente y entonces poder transitar con impunidad al resto de sus días. Yo sí creo que eso es probable. De hecho, hay sectores, el sector económico más fuerte está llamando a un pacto de gobernabilidad, cosa que nunca habían hecho antes con otros gobiernos, con el mismo gobierno de Yamatei, con el de Jimmy. ¿Por qué a este sí le están pidiendo que haga un pacto a cuenta de que si ya quedó electo como gobierno, tendrá sus planes de gobierno y tendrá sus diálogos con el Congreso? Que el sector privado esté exigiendo un pacto de gobernabilidad me parece una mala señal también, porque es eso que tú decías, es ir creando las condiciones favorables para ellos y limitando las posibilidades de gobernar del nuevo partido. De hecho, incluso uno de los ataques es a la disolución del partido mismo. Y lo que quieren es que ellos entienden que el nuevo gobierno electo va a asumir, va a tomar posesión el 14 de enero, pero quieren que sea un gobierno sin partido. Así no va a poder tener una bancada en el Congreso, no va a poder organizar alianzas, hacer un plan de trabajo, no va a poder hacer lo que los partidos hacen. Va a ser un gobierno al que le van a ir aislando de todas las fuerzas. Y creo que eso también le da indicios al pueblo de Guatemala que hoy más que nunca es donde tiene que haber una íntima relación entre la población, entre el pueblo de Guatemala defendiendo su voluntad política y su nuevo gobierno. Esperamos que esto sea así. Y para la comunidad internacional, ¿qué dirías, qué le recomendarías, Haroldo? Bueno, la comunidad internacional, después de nuestra experiencia con CICIG, cuyo gobierno en ese momento, el de Jimmy Morales, decidió declarar non grato al comisionado Iván Velázquez, utilizando
todo el argumento de la no injerencia extranjera en los asuntos internos del país, la comunidad europea, sobre todo, siempre fueron como observadores sin tomar decisiones concretas en torno a lo que estaba pasando en Guatemala. Esto cambió. Es más, mira, Frank, este gobierno fue el que invitó a a la Unión Europea a enviar una misión de observación. Y ha sido la misión de observación la que ha sido, pues con la claridad del evento, junto a la a la OEA y las misiones nacionales, las que han puesto el dedo en la llaga al señalar la injerencia, pero de las instituciones de gobierno en torno al proceso electoral. Así Entonces es. creo que el rol de la comunidad internacional estos días ha sido muy importante porque las medidas de presión que se han tomado a nivel diplomático son muy fuertes, que no trascienden, porque ya sabes cómo se maneja la diplomacia, pero sí es evidente que hay mucha presión en torno al presidente y su gobierno de que debe de respetar el proceso electoral con los resultados que han determinado que un candidato con más de 2,5 millones de votos sea el elegido por el pueblo. Entonces creo Así que sí, es importante ese apoyo que se está dando. Yo, yo comparto totalmente tu visión, así como fue el mismo gobierno que invitó a la Unión Europea, es el mismo gobierno que invitó al secretario Sí, general sí, de la OEA también. Entonces, las dos misiones de la Unión Europea y la misión de la OEA hicieron reportes parecidos. Ambos condenaron la sobrejudicialización del así es. proceso, usando el derecho penal, esta famosa Ministerio Público, la Fiscal General y la Fiscalía contra la Impunidad, para atentar contra los derechos ciudadanos y contra la posibilidad de una elección libre. Entonces, yo sí creo que han jugado, como tú dices, un papel importante. Y de hecho, sabemos que varias organizaciones del pueblo de Guatemala han pedido que aunque estas misiones terminan su mandato con el proceso electoral que concluye el 31 de octubre, ya con la declaración firme del tribunal, que se continúe enviando una nueva misión para velar por las recomendaciones, tanto las recomendaciones que ha hecho la misión de la Unión Europea como las recomendaciones que ha hecho la misión de observación de la OEA y la visita del secretario general. Entonces, muy importante que pudieran mandar una misión más reducida en cantidad de gente, pero con un mandato específico de velar por el cumplimiento de las recomendaciones y de velar porque se dé una transición real en el país, porque hoy como están las cosas, con las amenazas constantes de golpe de Estado o de golpe técnico, Guatemala merecería que se levante la Carta Democrática en la OEA como una sanción de aislamiento, como se hizo en la época de Serrano. Me parece a mí que esto es importante. Pues bien, Haroldo, pensando en futuro, ¿cómo verías tú las perspectivas del gobierno desde el 14 de enero en adelante y qué comentarios finales podríamos hacer para tanto el pueblo de Guatemala como para la comunidad internacional? Bueno, sabes que yo pienso que lo nuestro como sociedad guatemalteca ha sido como aquellas relaciones tóxicas en las que un miembro de la pareja abusa, es violento, promete, no cumple y siempre está, es que va a cambiar, es que va a cambiar o la culpa la tengo yo. Entonces, los guatemaltecos cada 4 años decíamos, este gobierno que llega a lo mejor es mejor que el que se va y castigábamos a aquel, pero seguíamos con esa relación de la esperanza de un cambio y de que las promesas de los políticos que hacían en campaña se volvieran realidad durante esos 4 años que por ley le corresponde gobernar. Y hoy se rompió esa relación tóxica. Hoy se le ha dado la espalda a los políticos corruptos, a aquellos que solo llegan para salir de millonarios en la época que les toca gobernar o hacer gobierno.
¿Qué es lo que esperamos de los próximos 4 años? Momentos difíciles, por supuesto. El presidente electo Bernardo Arévalo llega con un Estado cooptado, con todas las instituciones puestas por el actual gobierno, donde en la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, que es uno de los entes más importantes, allí está quien fue la secretaria privada del actual presidente. O sea, menciono estas cosas porque de hecho también la fiscal general del Ministerio Público en las elecciones que se realizaron, ella no iba a ser reelecta y las presiones de Yamatei hicieron que se le volviera a elegir. O sea, lo que quiero decir con esto es de que en esas instancias tan importantes es gente vinculada al gobierno. El procurador de los derechos humanos, por ejemplo, es otro vinculado a este gobierno. Vinculado al gobierno, así O es. sea, Arévalo va a tener que gobernar con ellos, pero creo que con el apoyo y acompañamiento de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, las cosas pintan para bien en lugar de para mal. Eso es lo que yo espero y deseo. Yo creo que así es, que va a ser difícil, que la primera tarea va a ser reformar la justicia, empezando por el Ministerio Público. El presidente no tiene en su mandato destituir a la fiscal general, porque son órganos independientes de la justicia. Sin embargo, creo que debe ser el pueblo de Guatemala el que pida la renuncia de la fiscal por todos los excesos de corrupción y por sus excesos políticos. Solo para dar una muestra, esta semana presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para protegerse, decía ella, de los ataques que está recibiendo de personas que ponen TikToks amenazantes y menciona a 4. Miren qué relevante para el tema de comunicación, porque el amparo es un recurso para defender derechos constitucionales, que son las garantías fundamentales de todo ciudadano, que implican las garantías de derechos humanos. Sin embargo, la fiscal general está presentándolo, además lo hizo público ella en el Twitter, mencionando los nombres de las 4 personas, que eran 4 ciudadanos comunes y corrientes que habían expresado críticas en tweets o en otros medios, TikTok o en otros medios de redes sociales. Entonces, ella está tratando de censurar la opinión pública utilizando un recurso constitucional, como es el recurso de amparo, para limitar un derecho constitucional de la población, que es la libertad de expresión. Esto es inaudito, esto nos demuestra de lo que son capaces de hacer, y esto en las postrimerías de haber ganado Bernardo Arévalo la segunda vuelta. O sea, quiere decir que esta gente va decidida a seguir violando la ley y a seguir limitando los derechos fundamentales del pueblo de Guatemala. Esperamos y le deseamos lo mejor al partido Semilla, pero efectivamente pedimos al pueblo de Guatemala que manifieste desde todas partes y todos los sectores su apoyo para que se hagan realidad los planes que han planteado y las reformas que tanto necesita este país, empezando por la recuperación de la justicia y la recuperación de la democracia. Agradecemos muchísimo tu presencia, Haroldo, como siempre, muy enriquecedora. Agradecemos a los amigos del DID, de Democracia en Desarrollo, habernos concedido este espacio para hablar de nuestro país, y esperamos que sigan ustedes pendientes del próximo programa del DID para la semana entrante. Gracias. Gracias, Frank, y de nuevo también a los organizadores del DID y sobre todo por la preocupación existente en torno a lo que está ocurriendo en este país. Muchas gracias a todos y a todas por su sintonía y esperamos verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.